¿Hasta ahí dudas, preguntas sobre los dos? No, Tenemos señora. No, señora. No lo entendí muy bien. punto en la mitad. El punto total, ¿cierto? Que es en su totalidad, sería el verso rimado, donde sí al finalizar debe tener la misma terminación, pero encontramos un punto medio. ¿Qué quiere decir ese punto medio? Que rima, ¿cierto? Pero en su terminación no es igual, o sea, no terminan en la misma sílaba o en la misma letra. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, bueno, el verso suelto o blanco, pero rima un poco, pero no es igual, no es totalmente. O sea, es como un punto medio, donde sí, pero a la vez no. No sé si me hago entender bien. ¿Sí o no? O sea, tiene que rimar más o menos. ¿Sí? Ajá, por decirlo así, en esas palabras tiene que rimar, pero no en su totalidad, ¿listo? Entonces, Profe, me inventé mero poema. a ver, ¿cuál hoja? Yo quiero verte y besarte. Ok, sí, pero se podría. Me dicen Da Vinci. Listo. Entonces, ahora sí encontramos el verso que totalmente no rima para nada. ¿Listo? Que es el verso suelto. Entonces, el verso suelto, ahí como les aparece en la pantalla, son aquellos que no riman. ¿Listo? O sea, son aquellos que de pronto, o sea, están compuestos, pueden tener algunas palabritas que se parezcan, pero son muy mínimas, son muy pocas, ¿listo? Y a veces son solo letras que pueden tener en común, ¿listo? Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Yo. ¿Me parece? El tiempo es una llanura y en mi memoria mi caballo jinete soy ¿qué? Suyo yo voy, a oscuras por ese campo sin detenerme en recuerdos fugaces como relámpagos. Ok. ¿Ustedes creen que rima? No, Más o señora. menos. Por pedazos. En algunas partes. Y esos pedazos están compuestos solamente, como aparece ahí subrayado, de letras. Entonces, de pronto, las dos letras que tienen en común es la A y es la O, ¿cierto? No Ustedes pueden- riman, pero ellos tienen como un conector, como decir caballo, campo y relámpagos. Relámpagos. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, no rima, pero hay algunas palabritas, perdón, hay algunas letras que sí tienen en común. ¿Listo? Entonces, veámoslo como una pirámide. En el tope, en la parte de arriba, que es totalmente, o sea, que está supremamente arriba, que es totalmente, es el verso rimado, que sí tiene que rimar en su totalidad, ¿cierto? Tenemos el verso suelto que está como en la mitad. Entonces, algunas cositas riman, pero otras no. Y tenemos en la parte de abajo el verso suelto, que es el que definitivamente no rima. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. No, señora. No, señora. Listo. No, señora. ¿Profe, puede volver a poner la diapositiva? Dame un segundito, por favor. Listo. Por ejemplo, no tiene en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, así en este momento, si me va a entender. O sea, para hacer algo tendría que, o sea, sí, no cuenta nada que está pasando en la realidad, por ejemplo, es una mentira, por decirlo así. Ok, bien, podría ser Jair. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Para ti qué es evadir la realidad? Que se meten mucho en algún, ¿cómo decirlo? En alguna cosa en la que ellos creen, hasta un momento en el que ya no ven a nadie más ni saben de nada más, sino de eso en lo que han estado pensando todo el tiempo. Ok, bien. ¿Alguien más? Profe, es como Yo. si viviera en un cuento de fantasía. Ujú, muy bien. Es como si vas ahí como por el camino. Es como si ustedes se dan cuenta, normalmente cuando hablamos de poesía, ¿cierto? Y cuando hablamos de una novela, no todo se cuenta como ustedes lo ven o como ustedes lo conocen. Normalmente estos escritores lo que usan es cierto tipo de conceptos como
por así decirlo, evadir la realidad, pero tienen unos rasgos donde sí se cuentan. O sea, digamos aquí en esta pintura que ustedes ven, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ahí se está evadiendo la realidad? No. No, no se está evadiendo. Sí, Sí se está evadiendo eso. Sí, se está evadiendo. se está evadiendo. ¿Por qué no y por qué sí? Sí, porque uno no va a flotar Por la en una imagen, nube. ¿no? Porque pues es que ahí supuestamente la está mordiendo algo. Estás mostrando como la realidad. La Pero realidad de estar desnudo con un gaso mordiéndole la mano. Pero si usted lo ve de esa manera, otras personas lo pueden ver de otra manera. claro, ahí depende de cómo ustedes lo vean, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Aparece la realidad de pronto en el momento en que se pinta a la mujer, ¿cierto? Desnuda. Pero también se evade en algún sentido. ¿Por qué? Porque es un ganso, ¿verdad? El ganso está tapando cierta parte que pertenece a la realidad, ¿cierto? Pero a la vez no la está mostrando, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que en el modernismo no es que se vada completamente, ¿cierto? Sino que en algunos sentidos no se cuentan o no se transmiten las cosas como son, sino se transmiten de otra manera. Entonces, por medio de la poesía, claramente para que un poema sea atractivo, tú no puedes contarlo así como súper literal, ¿cierto? Tú debes utilizar cierto tipo de palabras que atraigan al lector y que al momento de leerlo tú deduzcas, yo creo que está hablando de la mujer o yo creo que está hablando de un desamor, ¿cierto? Entonces, se cuenta, pero de una manera que, como escondida, ¿cierto? Como implícita, que tú necesitas deducir para poder entenderla. No sé si me hago entender bien. Sí, no, tal vez. Más o menos. Sí, un poquito. Sí, profe. Cuando ustedes hablan o cuando yo les digo de algo implícito, creo que nosotros ya habíamos visto esto, algo implícito es que está escondido, que no se muestra como es, ¿cierto? Y cuando hablamos de algo explícito, es de algo que sí se muestra como es. Es una persona explícita, es una persona que dice todo lo que piensa, ¿cierto? Y una persona implícita es una persona que de pronto a veces dice mentiras, o a veces es sarcástica, ¿cierto? Entonces, cuando alguien es sarcástico es que dice las cosas, pero en realidad quiere ser grosero o quiere decirle un mensaje escondido a la otra persona. Entonces, está lo explícito y lo implícito. Cuando se va de la realidad es algo implícito, algo que está escondido, pero si tú lo lees bien, puedes lograr identificar cuál es el mensaje. No sé si sí, no, o muy confundidos en su totalidad. Sí, no, yo ya No, entendí. sí, sí está. Ahí ¿Quién está O sea, por comprendible. ejemplo, dar un mensaje no tan directo, por decirlo Ajá, así. sí, ajá, sí. Algo O sea, que no, prácticamente esa imagen está revelando algo de lo que pasó o algo así, ¿cierto? ok, pero está siendo totalmente directa o no. No. No, ¿cierto? Se evade, en algún sentido se evade. Entonces, de esto es lo que o es una de las características del modernismo, ¿cierto? La tercera es exaltación de la interioridad del autor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos autores tenían una autonomía, ¿cierto? Y daban a conocer como sus sentimientos, sus pensamientos, sus experiencias. Ya no era de pronto, mm, yo quiero contar sobre este suceso, yo quiero contar sobre lo que sucedió, no, sino que ya se empezaron a crear poemas o escritos donde el autor se hacía conocer, ¿cierto? Entonces expresaba sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y demás. Hasta ahí, ¿bien? ¿Mal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Cuando no entiendan algo, por favor, me dicen. Se entendió. Una Se pregunta. entendió. Cuando hablamos de Ahí. la interioridad, es de lo que tú sientes, ¿cierto? De ese pensamiento que tú tienes, de tus propios sentimientos y tú los quieres dar a conocer a las demás personas, ya sean pinturas, ya sean poemas, en novelas, depende. ¿Listo? Ahí sí depende del Una autor. pregunta. Señora, ¿Y por qué los autores se conocían ya después de que ellos habían muerto? pues digamos que la mayoría ha sucedido así, normalmente porque digamos que algunos se han suicidado, ¿sí?
Entonces, al momento, ustedes saben, chicos, que al momento que una persona se suicida, crece como esa curiosidad por saber qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, bueno, esta persona se suicidó, pero él escribía, él tenía libros. Vamos a mirar a ver si de pronto en estos libros aparece algo que nos indique el por qué de pronto se suicidó. Porque como se Chismosos. expresaba esa interioridad, ustedes saben que de pronto esas ganas por conocer la razón, como por qué, todo el mundo la tiene, todo el mundo. No de pronto los chiquitos o de pronto nuestras vecinas chismosas, no, sino todo el mundo la tiene. Entonces, de pronto, al momento de querer saber, pues empezó a descubrir esta literatura o estas creaciones y pues en realidad han sido, o digamos que se ha demostrado que son muy buenas, que en su momento no tuvieron su importancia, no se le dio su importancia, pero después sí, digamos que se le dio. Entonces, más que todo es como por esto, y porque la gente se interesa como en conocer más, como en saber qué fue lo que hizo esta persona, por qué fue importante, por qué no, y demás. ¿Listo? O sea, Dice, se van a conocer por un suceso que les pasó a ellos, sí, o sea, algo así. anteriormente, Ujú. Y porque normalmente estas personas tienen contacto con escritores que sí han sido, por así decirlo, famosos. Entonces ya es algo de que si de pronto esta persona tenía contacto con un escritor famoso, pueda que su literatura o sus escritos también sean igual o más interesantes que esta persona famosa. Son muchas circunstancias, chicos, son muchísimas. Pero entonces, pues tristemente sí, la mayoría o bueno, algunos después de que se murieron. La tercera dice musicalidad exacerbada. ¿Qué es exacerbada, chicos? ¿Qué es exacerbada? ¿Qué se les viene a la mente? ¿no? ¿Fue exagerado? ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? ¿Algo exagerado? Algo exagerado, ok. ¿Qué más? Desesperante, algo que lo estresa a uno. Algo que lo estresa. Vas más o menos por ahí. ¿Qué podría ser? ¿Qué se les viene a la mente a los que no he escuchado? Por ahí Daniel, Nicole Algo que Fra, nos incomoda. Jamie. Algo que, como decir, algo que Algo lo que lo ponga pone como bravo. nervioso, algo Enojado, que profe. expresar. Muy bien, algo que a usted lo pone furioso. Entonces, cuando hablamos de musicalidad, normalmente se refiere, bueno, a lo que nos gusta, como a eso chévere, ¿cierto? Pero es exacerbado, es Pues sí, como cuando algo te da enojo, ¿cierto? Como algo te pone como podría decirse, como irritado, ¿listo? Entonces, de aquí se empezó a ver no solamente que, bueno, sí, lo que te gusta, como la letra y demás, sino ya se empezaron a crear cositas que no solo eran de felicidad, sino también de lo que nos compone al ser humano, de que tú no siempre estás feliz, a veces estás enojada, a veces estás triste, entonces ya se empezó a ver más que todo esto como en el tema también de los poemas, de las canciones y demás, ¿listo? O sea, ya no todo era perfecto, sino ya empezó a verse un poquito como esa parte humana, ¿listo? Imágenes delicadas y exóticas, como ustedes lo pueden ver acá. A algunas personas les va a aparecer una imagen como muy íntima, entonces no les gusta, ¿cierto? Pero pues algo otras personas sí. Antes no se hacían pinturas así, antes del modernismo. No se, era, por así decirlo, prohibido pintar a una mujer en ese estado. Pero ya después sí se empezó a hacer y no era prohibido, ¿listo? Lenguaje llamativo y muy sonoro, claramente en los poemas, en las canciones, en las novelas. Pues digamos que lo ideal para que una obra sea interesante es que tenga un lenguaje claramente llamativo y muy sonoro. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué es lenguaje, chicos? ¿Qué será lenguaje? Una Bien, manera de hablar. una manera de hablar, Una bien. manera, una marena, una ay, Una manera de expresarse. eso iba a decir. Dejen Una, hablar a Luis. No iba a decir lo que dijo Karen, sino que no podía Ah, decir manera. no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, normalmente para nosotros, o bueno, para mí el lenguaje es absolutamente todo, chicos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el significado. Lenguaje es como si ustedes lo vieran, o sea, un sinónimo de significado. Entonces, Nos tú comunicamos. ves, sí, tiene que ver muchísimo con la comunicación.
tú ves a una persona que se viste de muchos colores, muchísimos colores, ¿cierto? Tú la lees y tú la dices como, tiene un significado, ¿cierto? Entonces, cuando una persona se viste de muchos colores, ¿qué puede significar? Que es extrovertido, feliz y atento. Ajá, que es extrovertido, que siempre está feliz y que es totalmente atento. Eso es lenguaje, todo lo que nos brinda significado. Vemos un pocillo, Que es su forma dime. como de expresar lo que siente o expresarse o ser como... Ay, ¿cómo es? Ujú. Sí, Expresarlo. es muy Sí, la bien. Es la entendí, manera acá. como te expresas y cómo le das significado a las cosas. Yo creo que para mí todo tiene significado, chicos. Un vaso con agua, una imagen, una novela, lo que sea. Para mí, absolutamente todo tiene significado. No sé para ustedes, pero todo tiene un mensaje. Entonces, eso es el lenguaje, ¿listo? A lo que ustedes quieren darle significado. Entonces, vamos con los temas que se identifican más que todo en el tema del modernismo. ¿Listo? ¿Qué fue siglo qué? Siglo 19. 19. 9, ¿listo? Sociedad aristocrática. Cuando hablamos de la sociedad aristocrática, ¿qué se les viene a la mente? Aristocrática es que está revolucionando ¿Puedes la... repetir? Está en la imagen. Yo creo que ahí alcanzan a ver bien. Yo espero que Sí. todos estén viendo, ¿no? Para que sea como de apoyo. ¿Qué dice? Aristocrática es que el Como arte arte de estaba varios avanzando. colores, ¿no? Algo antiguo Bien. que llama la atención. Algo que ¿Cómo? ¿Algo que es extrovertido? Cuando hablamos de una sociedad aristocrática se refiere más que todo a una sociedad pulcra, ¿cierto? A una sociedad que está educada, que es fina, por así decirlo. Entonces, ya hablamos de pronto una sociedad aristocrática tiene que ver con el estrato 5 o 6, o sea, son personas, o es una sociedad que está educada, que tiene modales, que es fina. ¿Listo? Tipo de Dime. ¿Quién está hablando, Daniel? Profe, o sea, algo así como una ciudad de Estados Unidos. No, nosotros lo vemos así como Estados Unidos, es mejor dicho, pues depende de cómo tú lo veas, ¿no? Pero cuando hablamos de una sociedad aristocrática se puede ver, o hoy en día se puede referenciar de pronto a Inglaterra. Inglaterra, muy bien. De pronto que está el rey, que está la reina, que tienen modales, Roma. fino. Sí, una sociedad aristocrática es una sociedad pública, por así decirlo, Y que ¿listo? está gobernada por un rey. Sí. Tenemos en segundo punto el mundo antiguo. Cuando se refiere al mundo antiguo, qué se les viene a la mente? La era de Lo los que se hacía dinosaurios. antes, ahí. No, no tan Pues lo antiguo. que se hacía No. antes, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita de la chica que estaba desnuda con el ganso. La era del Ok, modernismo. Los indios. los como indios, muy bien, muy bien. Por ahí creo, Yo. algunos sí. la Yo. palabra Las Frenzy. primeras las cosas primeras que civilizaciones. no, Las primeras civilizaciones, muy bien. Esa es la palabra, esa es la palabra. Si ustedes se dieron cuenta aquí en el video que vieron al principio, ¿se acuerdan que habían algunos pintores que hacían referencia como a las culturas indígenas, pintaban sobre las culturas indígenas, sobre Grecia, sobre Roma, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del mundo antiguo, es claramente de pronto estas o las primeras civilizaciones que existieron en el mundo, ¿listo? El Hubo una que misticismo, hizo algo de Nariño, ¿cierto, profe? no relacionado al mito. Hubo alguno que hizo algo de Nariño, algo así. de Dijeron. Nariño, No, es que aparecían aparecían muchos autores, muchos pintores y la mayoría eran, bueno, colombianos, pero también tenían influencias de Europa y de Francia, bueno, que de, habían de hecho el color. diferentes países, sí. Entonces tenemos el misticismo. ¿Qué es el misticismo para ustedes? Algo místico. Diferente como a la escritura. Algo Mm, como decir entre puede decir como, ay, O algo maravilloso como de fantasía, algo así.
Sí, va más o menos por ahí. ¿Algún personaje que tenga algún poder, no? Ok, personaje no, ¿Algo podría ser mágico? concepto. ¿O un Brian, dios? igual, También. muy bien, Brian, excelente. Esto tiene que ver con la religión, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del misticismo, es aquella cercanía o aquella creencia que se tenía profundamente hacia la religión, ¿listo? O sea, hacia la unión con Dios. Hacia la unión con Dios, muy bien. Pues, Entonces, profe, normalmente, dime. en ese caso, pues digamos que pues si misticismo está relacionado con la religión, pues no serían como que referente a los dioses que ellos adoraban, porque pues antes se tenía claro que las civilizaciones tenían muchos dioses que adoraban, ¿no? Claro, depende. Cuando hablamos de lo prehispánico, sí aparecen muchos dioses, ellos eran politeístas, pero ya en este tiempo, lo que la religión que ha mandado, o bueno, que ha prevalecido, es el catolicismo. ¿Listo? Siempre y todavía. Ustedes pueden ver que Colombia es un país totalmente católico. Existen claramente otras religiones, sí, que hay que respetar, que claramente tienen su lugar, pero ustedes saben que en el mundo la religión que prevalece es el catolicismo. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo soy cristólico, ¿Cómo así que católico? cristiano y católico. ¿Sí? Sí. Pues depende, chicos, depende, pero igual siempre es como un respeto. Nosotros siempre debemos aprender. Pero fue una pregunta. Que creían en muchos dioses, lo fueron normalizando, ¿no? O sea, pues primero, todo empezó por los españoles que ellos empezaron a imponer la religión católica, ¿no? Ajá, claro, normalmente las culturas que ya estaban acá pues creían en la naturaleza, en el sol, en los animales. Muchos dioses y Pero fue Eran una pregunta. politeístas. Cuando son muchos dioses se les llama politeístas, ¿listo? Dime, Pero fue una pregunta. dime. ¿Una persona puede creer en más de una religión? Claro, sí, eso depende de ti. Claramente todo es respetable, chicos, Por ¿listo? eso es que yo soy cristólico. Siempre nos desviamos del tema. Vamos con el tema de la sensualidad y el erotismo, entonces claramente lo podemos identificar aquí en esta pintura, ¿cierto? Donde ya se empezaron a evidenciar nuevos temas. Entonces, algo más sensual, más erótico, que de pronto se empezaron a pintar personas desnudas, que ya no se le veía como ese tabú de que es prohibido, sino ya se empezó a ver un poquito más como esta expresión, esta libre expresión, ¿listo? Tenemos como géneros principales la poesía y la novela. ¿Listo? Poesía y novela. Como ese profe, como ese dibujo que hay de un hombre que tiene como 6 brazos. Eso es como hindú, ¿no? Es como un dios. No, o sea, también lo hicieron, pero yo no, o sea, está con los brazos hacia los lados y alrededor tiene como otros ¿qué? Otros 4 brazos. Pero eso es como un dios ya hindú, ¿no? Sí, eso es como Como un ya de dios. otro país. Es un alguien de Ben 10, 4 brazos. Ese Jair no se pone serio, mano. Jair nomás. Listo. Es un anime eso listo. Jair vive en la recocha. Entonces, Profe, se les acaba la voy, clase y nos volvemos a meter. sí, pero ya les indico, tranquilos que tampoco vamos a durar. Les voy a enviar, Una clase bueno, dinámica. les voy a explicar, ¿listo? Aquí nos aparecen como 3 representantes súper importantes que son de aquí de Colombia, o eran de aquí de Colombia, ¿listo? Porque la mayoría ya están muertos. Entonces, el primero que tenemos es José Asunción Silva, de aquí de Bogotá, ¿cierto? Segundo tenemos a Guillermo Valencia, ¿Quién de fue Popayán. Asunción? Bueno, él. Tenemos Eduardo Castillo de Bogotá. Aquí nos aparece quiénes fueron, la mayoría fueron escritores, ¿listo? Que influyeron más que todo en la literatura y pues también en el tema del arte, ¿listo? ¿Cuáles fueron los poemas más importantes que hicieron? ¿Cuáles fueron las novelas? Si murieron, por qué murieron y demás, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece aquí uno, aparece el segundo, bueno, son 3, ¿listo? Les voy a enviar la guía por el chat y ustedes individualmente van a escoger a uno, ¿listo? Y nos van a hablar sobre ese personaje, quién fue, de dónde es,
cuáles fueron las obras más importantes y demás, pero solo van a ¿Cuándo, escoger profe, hoy? el que ustedes quieran. Sí, un momentito. ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Para hoy? Abran la guía, por favor. Miren si les deja abrirla. Profe, una pregunta. Solo tiene Profe, que no decir entendí la algo actividad. chiquito. ¿Por qué fue importante? ¿Cuál es el nombre? Señores, ¿Esa guía se puede abrir por Google? ¿Cierto que sí? claro que sí, sí. Una O sea, ustedes hacen pregunta. Un momentito.